Buenas noches, bienvenidos a Todo por Sobrevivir. Hoy les presentamos las historias de dos hombres que fueron capaces de sobrevivir a los más terribles centros de tortura de la dictadura de Trujillo. Julio Escoto y Fafa Taveras, fundadores del movimiento 14 de junio, dos jóvenes que tuvieron la valentía de conspirar contra el sanguinario régimen, un hecho por el cual pagarían un precio demasiado caro. Ambos nos cuentan cómo se involucraron en esa tan peligrosa empresa de conspirar contra una dictadura de 31 años. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a involucrarse en los movimientos en contra de Trujillo? Cuando cumplí 20 años, en 1958, comencé formalmente a vincularme. El hecho es que yo soy de San José de Conuco y la mamá de Minerva Mirabal vivía más adelante. Mi padre había estado casado con una prima hermana de Minerva, y entonces yo tengo 3 hermanos Taveras Mirabal. Eso permitió un acercamiento por ese vínculo familiar con ella. Al calor de esa realidad, entonces, tomó otro giro el vínculo. Y ella estaba casada con Manolo, pero venían periódicamente a Salcedo. Lo único que ahí viene la expedición del 14 de junio. Y cuando en esa montaña nos dijeron a nosotros el día 15 que ahí había un grupo de dominicanos que habían venido a tratar de repetir la experiencia cubana y acabar con la dictadura, yo creo que eso nos desbordó a todos. Tú saber que ahí había gente que vino a morirse para quitarte de encima lo que tú tenías y a lo que tú no habías reaccionado. ¿Qué impacto tuvo sobre ustedes que a esos hombres los capturaran y los asesinaran? Inolvidable. Guillermo Peña se llamaba el bandido locutor de Radio Televisión Dominicana, que dio la información, nombrando a cada uno de los expedicionarios y agregándole después la palabra muerto, con un júbilo cuando él lo decía. Y uno oyó 183 veces a ese hombre decir muerto. Era, yo creo que, una compulsión irresistible para nosotros. Y así trabajamos entonces en la organización de los seminaristas y de los religiosos, y de ahí nos unimos con Minerva para ser parte de ese torrente que terminó siendo el 14 de junio. ¿Cómo te involucraste en el movimiento 14 de junio? 31 de julio, lo recuerdo como ahora, de 1959. Me encontré con Manolo en el Palacio de Justicia de Santiago. Manolo y yo habíamos estudiado Derecho durante 5 años y habíamos hecho una buena amistad. Al verme, eufórico, me dijo: Julio, qué bueno verte. Entonces me dijo: ¿qué te parece ese fracaso de la expedición del 14 de junio? Tenemos que hacer algo. Estamos organizando un movimiento que está bajando del norte hacia abajo. Y ya hemos hecho contacto con gente en la capital, en el sur, solamente nos falta el este. ¿Tú estarías dispuesto a hacerte cargo de eso? Yo le dije: bueno, Manolo, para luchar con ese tigre no es fácil. ¿Y con qué contamos? No, dijo: porque yo no tengo ni un tirapiedra. Y tú sabes cómo está la cosa, aquí lo caliece por donde quiera, que esto es un suicidio casi. Dice: no, yo sí lo sabemos, pero tenemos que organizarnos en la clandestinidad como lo hicieron los trinitarios. Y tú verás, aquí tienes fe, que sé yo qué. Pero todo el mundo ávido, deseoso de salir de este tirano. Y dije: bueno, Manolo, déjame pensarlo, pero me dijo: tú sigues pensando como antes en la universidad, porque acuérdate que tú y yo hablamos, que yo qué, con Paco Cocó y Felo Flores. Digo: sí, yo sigo igual, pero una cosa es con guitarra y otra con violín. Entonces hablé con mi familia, le expliqué la cosa, y al ver que yo estaba más o menos de acuerdo, no se opusieron. Me dijeron: bueno, vete con Dios. Que resulta que esa reunión, ese sí, motivó a que me invitaran a una reunión en la casa de Leandro Guzmán. Me encargaron ahí formalmente organizar el movimiento 14 de junio en el este. Y en enero del 60, toda esa fuerza dispersa se organizó a hacer un encuentro con representantes de las provincias y de las regiones.
para que se discutiera la estrategia del movimiento. Y ahí, en esa reunión hecha en Mao el 10 de enero en la casa de Charlie Bogar, estaba Manolo y Minerva, habían ese Julio Escoto, él era del Este, estaba Luis Gómez, estaba Faxa Canto, estaba Leandro, habían compañeros del sur, y en esa reunión Minerva es la que propone que nosotros éramos una continuidad de los expedicionarios y que por lo tanto debíamos asumir el programa que ellos trajeron como nuestro programa. Y luego que debíamos coronar esa asunción de continuidad bautizando el movimiento como Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Fíjate lo que son las cosas de la vida. Mientras nosotros nos reuníamos ahí, 14 éramos, y se quedó constituido el movimiento y su comité provisional, ya el CIN tenía noticias de ese movimiento. Lo que pasa es que como estábamos jugando, como se dice en pelota, banda cerrada con el cuadro adentro, es decir, era a base de seudónimo y de señas, de que ellos les fue muy difícil esa maraña. Al principio. Al principio, bueno, después de los palos abrieron la carretera, como dicen, de las confesiones y las cosas. Pero si ellos hubieran sabido que estábamos reunidos ahí, eran capaces de habernos matado a toditos, ametrallados. Pero al día siguiente comenzamos a caer presos. Sí, fue descubierto rápidamente al día todo. Siguiente, desde esa reunión comenzaron a caer presos. En la madrugada del 18 de enero del 60, o sea, una semana después de formar el movimiento. A mí sacaron a las 3 de la mañana, más o menos. Yo vivía en la Danay, 32. Y me llevaron a un sitio que yo no sabía dónde era y resultó que era la 40. ¿Usted en qué momento cae preso? El 28 de enero de 1960. Yo era estudiante universitario y fui al registro universitario y cambié mi dirección. Cuando vi que el movimiento estaba caliente, yo puse 2 direcciones donde yo me había mudado. Y eso me ayudó a sobrevivir a la búsqueda inicial que comenzó el día 11. Porque me fueron a buscar el día 13, el día 15, a las 2 casas donde yo había puesto porque yo no vivía. Yo estaba esperando que fueran a buscarme. Yo había ido a mi casa diciéndole a mi padre, estoy aquí porque yo sé que si yo no aparezco te van a apretar a ti. Pero yo entendí que tenía que ir para mi casa y fui donde mi padre. Fueron a buscarme a los 4 días. Y llegó ya una patrulla. Me estaban pelando cuando ellos llegaron. Ahí comenzó mi vía crucis. Me llevaron a Salcedo, me desnudaron, me metieron debajo de un escalón, me sacaron, me llevaron a Santiago de los Caballeros y ahí comenzó mi suerte. Después me llevaron a la capital y allá comenzó otra historia en la 40. Fui recibido, ya tú sabes, pujones, a patadas y vainas, según me sacaron de mi casa. Ya desnudo, porque me desnudaron. El general Virgilio García Trujillo, con estas palabras. Señores, miren ahí, ya cogimos el Fidel Castro del Este. Y yo dije entre mí, Julio Escoto, te jodiste. Creado en la clandestinidad, el movimiento 14 de junio fue rápidamente detectado por la dictadura. Tanto Fafa como Julio sabían el riesgo que aquello implicaba para ellos y sus familias, pero jamás imaginaron lo que les esperaba en la cárcel de la 40, ni los horrores que sus verdugos eran capaces de producir. Los relatos que van a escuchar a continuación son parte de la historia dominicana, pero pueden ser perturbadores. Recomendamos que retiren a los niños. ¿Usted sabía de la existencia de la 40? ¿Qué se decía en aquella época? Nosotros sabíamos de la 40 y sabíamos dónde quedaba la 40, pero nadie tenía una idea de cómo realmente era por dentro la 40. Que hay una cárcel de políticos, que ahí la maneja el CIN y que está en la calle 40, porque por eso es que se llama la 40. Y cuando llegaron allá, tú entras a la puerta, llamaba Rancho Jacqueline, con un letrero muy grande, una casa de campo con una pared alta. Ahí a la entrada era la casa que inicialmente estaba ahí, de oficina. Te registraban, te pedían tu nombre, y después que te registraban, entonces, habían 3 escalones para bajar al nivel del patio. Cuando yo salí, un cabo que era muy reconocido, apellido el Cabo Carela, cuando yo me acerqué a la puerta, me dio una patada que yo bajé por el aire los 3 escalones sin tocarlo y caí allá en la arena, y entonces ellos gozando con eso. Me llevaron a la oficina donde
tú haces tu declaración, donde te dicen cuando tú llegas, quítese la ropa. Quítese la ropa, sí, quítese la ropa. Yo me quedé con los pantaloncillos y la media y dice, mire, hijo, su maldita madre, le dijimos que se quitara la ropa. Entonces, la ropa tiene un valor. Cuando tú te ves desnudo, es la primera impresión que tú resistes. Tú te ves desnudo, tú sientes el peso de la humillación, tú no encuentras cómo cubrirte. Es una tortura cuando tú tienes que desnudarte por orden. Y esa era la intención. Claro que esa era la intención. Y basado en eso comienza entonces el otro proceso. En el medio del patio había como una gallera. Esa gallera la cerraron y le pusieron ahí la casita en Canadá. Bueno, el caso que ahí era donde estaban todos los instrumentos de tortura y los torturadores, Johnny Abe. ¿Quiénes te torturaron a ti? No, a mí me torturó, yo estuve cerca de un mes, en la 40. Ahí era una tortura mañana, tarde y noche, porque ellos se turnaban. Y entonces te despertaban por la madrugada y mire, se agarraban un compañero, un confidente tuyo que tú habías omitido. Eso era otra tanda de golpes. Johnny Abe, porque era una ceremonia, era un escritorio con la silla eléctrica al frente y un control de voltaje. Johnny Abe lo dirigía, ese control, serio, con su cara de perro bulldog que tenía. Candito con su cara de afeminado. Candito Torres. Candito Torres Tejada. Ese es uno de los hombres más malos que he conocido yo en mi vida, que fue compañero mío de estudio en la normal. Y sin embargo, se ensañó de una manera, como si no me hubiera conocido. Esos dos, entonces tenían su gente atrás, el sargento Reyes, alias Mi Sangre, el cabo Carela y todo su team completo, que era una señal de ellos. Cuando tú, la silla te encueraban, entonces tú estabas amarrado de pie y mano por aquí, con una correa, y abajo de la silla le ponían una barra, una varilla, como de una pulgada, y le echaban agua. Ya tú sabes que la corriente no quiere nada con agua. Cuando te subían ese voltaje, hay ese retrato de Mesón que anda por ahí, eso era, te decía así, como que la corriente te agarra por aquí y te saca la lengua. Y entonces, pues, ahí se desbarató. ¿Cuántas veces te sentaron en la silla eléctrica? No, eso era diario, porque es que ellos no descansaban. Ven, dale a este una pela, y yo que llévalo allí, vuelve otra vez, tráemelo. Y yo, ¿cuánto? Siéntalo. Cuando tú entrabas, tú mirabas ahí en la pared un huevo de toro, un alambre doblado en 3 alambres doblados y tejido, un garrote, un pedazo de manguera de plástico tú veías ahí puesto. Y veía un trozo de palo, como de un pie, que tenía amarrada por cada lado una soga. Y tú entrabas ahí y después veías entonces una silla que parecía un sillón sentado. Allá el hábito era decirle cuando tú llegabas, refréscale la memoria. Y refrescar la memoria era llevarte de ahí de la oficina a los pies de la torre, que le decían el Coliseo, llévalo al Coliseo y refrescale la memoria. Y la memoria era que te daban una paliza para entonces venirte a interrogar, para que tú tuvieras las mejores condiciones de responder a lo que yo te preguntaba. Y ese lo ablandaban primero. Primero, le refrescaban la memoria a palo limpio. Y era una cosa terrible porque todo el que salía cortado, por delante y por detrás. Y ellos se reían, pasaban muchos episodios, tenían una situación, esos verdugos, de disfrutar su trabajo, lo que eran jefes de ahí, de disfrutar su trabajo. A mí me habían puesto la ciruela pasa humana. La espalda mía y el cuerpo era un chicharrón, porque después de todos esos golpes te echaban agua de sal para que te curara o para qué sé yo. Ya tú sabes, la sal pica como el diablo. La noche ahí más grande que fue en la 40 fue el 21 de enero. Ellos se empecinaron en recalcar que esa era la noche que iban a matar a Trujillo. Y llegaron de la feria borrachos. Lo demás, esa noche cortaron ellos, mandaron a cortar, porque la 40 tenía adentro muchos árboles. Y entre ellos tenían bambú. Mandaron a cortar palos de bambú y esos palos se desflecaron en la madrugada arriba de la espalda de nosotros.
¿A usted qué le hicieron? A mí me metieron en el Coliseo. Me mandaban para La Victoria sin nada, pues yo decía que no estaban muy cargados. Y cuando me iba, un hombre que está vivo, César Augusto Rodríguez Villeta, que fue gobernador en la época de Balaguer de Monte Plata y aspirante a senador, le dijo: Américo, al jefe de la 40, pero Fafa se va limpio. ¿Y cómo se va a ir Fafa limpio? No, atiéndelo. Y él fue y buscó una esposa y me la puso. Y a los dos policías que llegaron, le dijo: tengan. Y le dieron la cuestión del alambre envuelta y un vergajo, el huevo de toro. Y los dos me acabaron. Me dieron, dos policías nuevos, me dieron golpes, que yo caí al suelo y me ensucié mucho en la tierra. Y yo salí de ahí del suelo y fui a la llave a quitarme de encima la arena y la sangre. Y uno de los dos policías que me había golpeado se me acercó y me dijo para mí algo inolvidable: señor, yo no sé cómo usted se llama, yo no tengo nada contra usted, pero este es mi trabajo. Y aprendí para siempre que hasta los verdugos son víctimas. Y cuando me dieron esa paliza y me vuelven a traer otra vez entonces a las 40, era para que participara con Fefe Valera, que era un periodista de esos años, un abogado. Fue de los abogados en el juicio contra Hermana Mirabal, que fue fiscal nacional. Pero Fefe Valera era un poeta y lo mandaron a buscar a la 40 y a mí también, para que con las declaraciones organizaran una versión de cómo se construyó el 14 de junio. Ellos querían que ustedes le hicieran el informe. Que nosotros con las declaraciones le hiciéramos eso. Y comenzamos nosotros a construir la historia de cómo se hizo el 14 de junio basado en los expedientes. 40 días estuvimos trabajando en la 40, donde nosotros vimos lo que no vio ningún preso, todos los procesos más humillantes de la 40. ¿Cómo qué? Dos, le quiero contar dos. Me ha costado mucho decirlo porque hice un compromiso con la víctima. Era tan degradante la actitud de estos malditos jefes de la 40, que llegó uno de los presos que parecía amanerado, caminando, como es la gente así, dice: mira, ese parece maricón, anda a buscar, mira el niple. Y el niple era un sargento moreno grande, que tenía, según ellos, un miembro grande, y le dijeron: niple, métaselo a ese, que ese es un maricón, coño oculto. Y él se quedó parado, el sargento. Usted no oye lo que le dijimos, carajo, ¿qué es lo que pasa? Quítese los pantalones. Oye, y ese preso que tenía una paliza, que estaba golpeado, lo hicieron abrir la pierna y que ese hombre viniera a penetrarlo. Yo estaba mirando aquello y el hombre llorando. Y me dijo cuando paró la operación: nunca cuente esto. Y digo yo sé que no lo voy a olvidar, pero ¿cómo uno puede contar esto? Así que es una muestra de la degradación a la que usted se sometía. Ellos se reían de eso, pero lo que estábamos mirando es esa situación ahí. Estábamos destrozados viendo esas cosas. Y lo otro fue presenciar la muerte de dos muchachos de Puerto Plata. Se llamaba Odalí Cepeda Peña y otro Tapia Cortiña. Muchachos como de 6 pies, un mulato y un rubio. Lo llevaron a la silla, amarraron a Tapia Cortiña primero. Y yo estaba en el patio, entre los equipos que ponían ahí de limpieza. Y cuando vi, estaba lejano, pero mirando desde allá. Y yo vi cuando lo pusieron ahí, y cuando el propio Clodoveo, discutiendo con ellos en voz alta, que se oía afuera, diciéndole de todo, sacó el cuchillo y fue y le dio una puñalada. Él era zurdo por la parte izquierda. Y yo vi el chorro de sangre cuando él parece que le tocó la yugular, así que sí. Y ese muchacho dijo algo y se quebró a poco tiempo. Y murió ahí, en un rato, de que salió toda esa sangre. Y entonces cogieron, lo soltaron, lo pusieron al lado de la silla, buscaron un saco de eso antes de 240 libras, esos sacos que se usaban en Enequén, lo taparon ahí recogido y trajeron al otro y lo sentaron ahí. Limpiaron la silla de sangre.
comenzaron a discutir con él, a decirles vaina, y entonces yo lo veo, oye, quítale el saco para que él vea lo que hay ahí. Cuando él vio que era su compañero que estaba ahí y muerto, ahora prepárate. Y él vino otra vez y le hizo la misma operación, le dio una puñalada ahí. Y yo vi el chorro de sangre que salió. ¡Qué asesino! Fafa Taveras, preso en la 40, fue encomendado por sus verdugos a realizar un informe sobre el movimiento 14 de junio junto a otros de sus compañeros. En medio de esa labor, fue testigo de los hechos más horribles, pero no por ello se libró de las torturas. Mi resistencia espiritual era que esas experiencias no me derrumbaran el alma. Que tú pudieras sobreponerte a ese. Es peor que la tortura que tú sufrías cuando tú veías una vaina como esa. Y mi mayor sufrimiento fue siempre ver lo que pasaba con los otros. Porque en definitiva, una paliza que te den o que lo que yo pasé en la silla eléctrica o con los bastones eran insignificantes con relación al dolor y la angustia de tú mirar esa tragedia. Pero a usted lo sentaron en la silla eléctrica. Claro que sí. Yo estuve en la silla eléctrica sentado, pero yo tenía una facilidad con la corriente eléctrica. Yo soy asmático. Y en mi desesperación a veces yo metía mi dedo ahí, en cualquier tumor, porque el estremecimiento de una descarga eléctrica me aflojaba. Había desarrollado esa... Lo calmaba. Lo calmaba. Cuando me sentaron en la silla, ellos están dando y yo no reacciono. Y los hijos de puta se dan cuenta que yo tengo los pies, yo he elevado los pies del suelo, te lo amarraban a todo, pero ellos vieron que yo no hacía contacto. Y vinieron dos y me pisaron cada uno un pie. Engáñame ahora. Dice, tú sabes, le estaba dando 180 voltios a este desgraciado y es como si nada. Entonces me dieron descarga, pero no me produjo gran cosa, entonces buscaron el bastón. El bastón era un tubo que tenía 8 baterías dentro, que lo usaban cuando una vaca se retira un toro para que se parara, y lo tenían allá. Y te ponían ese bastón en los testículos, en la tetilla izquierda, o en los ojos y en los oídos. Y era la peor de las torturas, fue el bastón. Y yo sufrí el bastón duro ahí. Julio Escoto nos cuenta cómo los verdugos de la 40 inventaban diferentes tipos de torturas. Entonces a ustedes le daban tortura sentándolo en la silla eléctrica, dándole palos. ¿Qué otra? La cabeza metiéndola en una ponchera, en el Coliseo, que era la base de una torre transmisora, y ellos a ese cuadrado le pusieron Coliseo. Ahí nos introducían desnudos con 2 o 3 torturadores y todo, entonces aportaban en los angulares. Ahí, por ejemplo, usaban la tortura del cigarrillo, el cenicero, te lo pegaban en la espalda según te iba posando. Y con ello después tenían también otra tortura que era el tortol, que con eso fue que le rompían la tráquea a los hermanos Fuentes, que creo que era unos fotógrafos. Eran 2 palitos con 2 cuerdas, que le entraban aquí y entonces le iban dando vueltas así, con un torniquete, hasta que tú te asfixiabas porque te rompían aquí la laringe, qué sé yo, la tráquea. Bueno, la tráquea. Personas que tú conocías, compañeros tuyos que tú conocías y que murieron, ¿ustedes se enteraban de que a fulano lo mataron? Bueno, sí, porque uno no estaba ahí, pero siempre estaba otro que quedaba vivo. Por ejemplo, tú has visto las versiones que dan del doctor Tejada Florentino, la de Manolito, que dicen que lo mataron, la de los hermanos Fuentes, que eso lo vimos nosotros. Cuando nos sacaron de Solitaria, porque esto no terminaríamos nunca. De la Victoria nos llevaron, de la 40, una madrugada, encerrado en la perrera de la policía que circulaban antes, ¿te acuerdas? Sí, sí. En una puerta atrás nada más abierta. Ahí, esposado, cuando se acabaron las esposas, buscaron una soga y nos hicieron un nudo a cada uno por el cuello.
no apretado, pero en caso de que por si queríamos fugarnos, una muerte colectiva por ahorcamiento. Y llegamos a la Victoria, aquello oscuro, y sentíamos unos pasos arriba, pensábamos que era un sótano. Después, cuando el día aclaró, porque entonces estaban esas solitarias abiertas como panteones. Solitaria quiere decir soledad. Ahí metieron cerca de 20 compañeros, con la espalda desbaratada, habían hasta que tenían gusanos, las uñas sacadas, con un alicate, muela. O sea, barbaridades que nada más las etapo. Y en esa... Bueno, no había mucha diferencia. No había mucha diferencia. Dicen que la necesidad es la madre del ingenio. Muerto de hambre, Fafa Taveras inventó una forma para engañar a sus verdugos. ¿Pensaba usted que en el momento en que terminaran de hacer el informe iban a correr con esa misma suerte? Nosotros siempre tuvimos la idea de que nos iban a matar, porque era borrar el rastro. Pero pasó un fenómeno que sigue hablando de mi suerte. Ellos me pusieron en un sitio unos días y se olvidaron de mí, no me dieron comida 2 días. Y entonces me sacaron muerto de hambre a recoger papeles en el patio y a limpiarle el patio. Y estaban ellos hablando, en ese había un problema con la Iglesia Católica, estaban hablando de una comadre de Sabana de la Mar, que el periódico de la Acción Católica hacía referencia a ella. Y ellos están hablando, coño, esa iglesia acabando con los curas y hablando de la comadre que tenía mucho reconocimiento en Sabana de la Mar. Y yo impulsivamente le digo, ¿y ustedes creen en brujería? Y me dice, pero mira, maldito muchacho, ¿quién está oyendo lo que uno dice y metiéndose en la conversación? ¿Por qué tú me estás preguntando? Y yo, porque yo soy brujo también. ¿Que tú eres brujo? Y dice, sí, yo soy brujo. ¿Y por qué tú estás preso por responsabilidad? ¿Usted no ve que yo fui de los últimos que ustedes cogieron? ¿Y cómo tú no pruebas que tú eres brujo? No le voy a leer la taza, le voy a leer el nombre. El nombre, sí, yo soy onomántico. ¿Y qué es eso? Que adivinamos a través del nombre. Y ellos entraron el paquete entero para la oficina, buscaron una silla, me la sentaron a ellos, un voluntario. Y el voluntario fue Américo Dante Minervino Matías, el jefe de la 40. Ay. Y me dio el nombre, yo con mucha tranquilidad poniendo Américo Dante Minervino Matías, separando cada letra por una rayita así, después poniendo 2 paralelas para encuadrarlo, y entonces contando, le pongo 28. Y un silencio terrible, ¿eh? Dije, mire, usted tiene un acto social en su familia en los próximos días. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Y el tigre dijo, sí, mi hermana viene de Nueva York porque va a asistir al bautizo de mi hijo, que el padrino es el jefe. Y yo le digo, pero mire, el jefe no le va a dar ni dinero ni lo va a ascender. Mire, desgraciado, yo voy a estar invitando al jefe para que me ascienda, porque me dé cuarto. Me quería, espérese, entonces lléveme a trancar. Pues yo le estoy diciendo lo que veo ahí y usted se ofende, lléveme a trancar. Y dice César Rodríguez Villeta, no, espérate, hazme el mío. Y yo cojo César Augusto Rodríguez Villeta y hago la misma operación. Y le digo, ¿tú tienes una salida para el interior en los próximos días? Dice, sí, yo voy el viernes para el Ceibo con mi papá Jero, que está allá. Y yo le digo, pero ten cuidado que antes de irte tiene un accidente. Coño, me acabo entonces, tengo un azaroso, te lo estoy echando a los serios arriba. Y me llevaron a trancar. A las 10:10 de esa noche fueron a buscarme a la celda. Y cuando fueron a buscarme a la celda, a las 10:10, los compañeros estábamos rezando con los dedos y hincados nosotros, Rosario, éramos todos creyentes. Oye, el que sale de noche casi nunca llega, el que van a buscar esa hora. Se quedaron mis compañeros muertos, esos fue para estar jodiendo con la vaina de que era brujo. Y cuando me lleva César Rodríguez Villeta a la oficina, donde interrogaban, venga, mi otro número que me pasó el accidente. ¿Y qué accidente pasó? Yo cogí un carro sin permiso de la oficina del Servicio de Inteligencia y lo desbaraté. Y yo no quisiera que Johnny Ave supiera eso antes de que yo se lo diga. Digo yo, si tú ves a Johnny Ave antes de que se lo digan, te va a decir, llévalo al taller. ¿Y a dónde yo voy a encontrar a Johnny a esta hora? Y yo le dije, en el Aragua. Y fue y me llevó a atracar. Y al otro día por la mañana él llegó a las 10 diciendo, ponle la ropa a ese hombre.
y no se metan con él. Porque encontró a Johnny Abe en el Aragua y Johnny Abe le dijo, llévalo al taller. O sea Entonces que, yo salí de ahí con una fama de que era un brujo. Vamos a ver, don Fafa, eso pudo salirle muy mal. Claro que lo sí. de la historia del brujo y todo ese invento. Sin embargo, Pero esa es la verdad de lo que pasó. pero Era todo una fue muestra- una coincidencia entonces. Mi frescura, yo nunca me rendí frente a las dificultades. Alguna salida yo buscaba frente a los problemas. Y así se los ganó. Y eso me ha ayudado a sobrevivir, a encontrar en una realidad cualquier camino que no sea la rendición ni aceptar lo que tengo encima. Tú sabes lo que tú metiste una sopa, que tú le veías los ojos del buey o de la vaca, pedazos de tripa, y hasta llegaron a echarnos cucarachas vivas, que parecían yola, en una lata así de aceite de maní, de la manicera, una de agua y otra de una harina líquida. Y en esa lata, en esa solitaria, cuando se acababa la comida y la vaina, porque imagínate tú, una cucaracha, 3 cucarachas en eso, ¿qué tú vas a hacer con eso? No va a ser como el cuento del borracho que llegó y dijo, se pueden decir que llegó el dueño y se cambió la sopa con todo y cucaracha. Había su escrúpulo y su vaina, pero no hay cosa peor que el hambre. El hambre te domina. Se la tomaban la sopa. Había que echarla para allá o qué sé yo, y había que tomarse la sopa porque era líquida. Pero que resulta que después que se acabó todo eso, los solitarios no tienen ni inodoro, ni baño, ni lavamanos. Ajá. Cuando te dan ganas de fecar, ¿de dónde defecaban? En esa misma lata. ¿Cómo te encontramos la pared llena de unas manchas y una cosa? Y pensábamos, al comprobar que había unos mosquitos que parecían helicópteros, sin exagerarte, porque eso era un pantano que lo secaron, la Victoria. Mosquitos. Después que tú haces tu operación física, ¿con qué te limpias? Bueno, aquí se usa papel, ¿no? ¿Qué? Con las manos. Y con esas manos sucias, entonces, ¿qué tú haces? Te pegaba a la pared para quitarte eso. Pero que va, se quedaba todo eso. Quiere decir que, mira, Uchi, uno no sabe cómo supervivió ahí. Porque eso era para morirse todo el mundo y no queda vivo nadie. La opinión pública generada por la denuncia de los familiares, la presión internacional y de la Iglesia hizo que el régimen decidiera trasladar a los catorcistas a La Victoria y realizar un mamotreto de juicio. Pero el fin de la dictadura ya estaba cerca y Fafa lo recuerda así. ¿Cuándo usted sale de la 40? No, nos soltaron, el tercer grupo que soltaron fue en junio del 60. Cuando usted regresó a su casa, su familia, ¿cómo lo recibió? Yo había vivido con mi abuelo. Mi abuelo me recibió llorando. Me dijo, yo lamento no tener fuerza. Tenía 69 años, él murió meses después. Pero tuve que volver a esconderme. Yo estaba escondido cuando mataron a las Mirabal en la casa de mi tío en Salcedo, una clandestina estaba allá. Y regresé después a la capital. Pero esos años fueron de persecución, cuando tú saliste de ahí esos meses. Entonces vine a la capital. Estaba en la capital cuando mataron a Trujillo. ¿Qué significó eso para usted? Cuando Balaguer dijo en la tarde la información de la muerte de Trujillo, yo iba caminando hacia la casa donde yo vivía, donde mi abuela. A una esquina yo escuché cuando Balaguer dijo, yo me quité la camisa sin pensarlo, un gesto sin control. Y comencé a cantar, yo sé que ahora vendrán caras extrañas, a pie. Y una mujer vecina mía me salió, pues tú eres loco, la gente sabe por qué tú estás cantando, ¿cómo tú te pones esa vaina? Pero fue fuera de control. Entonces fue indescriptible lo que restó para nosotros decir mataron al jefe. Muchos de los jóvenes que lucharon contra la dictadura perdieron la vida en las cámaras de tortura de la 40. Fafa Taveras y Julio Escoto fueron capaces de sobrevivir. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cómo pudieron salir vivos? Tú dices que, bueno, muchos compañeros tuyos no regresaron nunca a sus casas. Tú tuviste la oportunidad de regresar y aquí estás entre nosotros, que esperamos que por muchos años todavía. Que Dios te oiga y no se haga el sordo. Pero tú mismo acabas de relatar hace unos minutos que cuando
uno de los torturadores dijo, bueno, Vigilio García Trujillo dijo, este es el Fidel Castro del Este. Tú dijiste, no voy a salir vivo de aquí. Pero saliste vivo. Es un asunto de actitud. ¿Qué actitud tú tenías cuando estabas sometido a silla eléctrica, a palos? Condiciones extremas. Una señora, pastora evangélica, muy amiga mía, me hizo una pregunta similar. Y yo nada más le decía a Dios, Dios, después que nos pasaron causa, yo voy a cumplir ahora el 1 de junio 29 años y Trujillo tiene 60. Entonces yo saldré de aquí a los 60 y él a los 90. Digo, tíratelo. Entonces dice ella, que a Dios no se le habla así, que yo digo, bueno, ¿y cómo subsistía uno? A base de eso, del deseo de vivir y de sobreponerte, no de primer guapo, sino decir, bueno, de esto vamos a salir y vamos a salir de aquí. Y después una palabra, que yo no sé si se puede decir en televisión, La que tú quieras. que se llama cojones. Yo me crié en una familia humilde, muy generosa, pero inderrotable. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que me echó de vivir fue mi fe en la vida, en el orden de creer que uno podía superar todas las cosas. Y por eso fui capaz, yo creo, de apelar a cosas como esas, así que yo era brujo, que yo era mago, que era un telépata. Se apelaba a cualquier cuestión. Y en las dificultades, en los momentos difíciles, en medio de las torturas o del dolor de los otros, tenía una decisión que he conservado. El daño que tú sufres o ves sufrir no debe destruirte. Hay que sobreponerse a eso. Tenemos la información de que tú todavía estás padeciendo como consecuencia de las torturas. Bueno, a mí se me desarrolló de una manera súbita, vamos a decirle, súbita. Un dolor en la espalda. Y fui a donde los especialistas de eso, en la materia. Yo le digo los huesólogos, pero no es decir que... Los ortopedas. Los ortopedas. Y me mandó a tirar una radiografía. Y resulta que no quedó conforme, me mandó una tomografía. Metían esa caja de muertos ahí. Y la columna, la parte final, tenía una desviación casi de una S. El tratamiento que se usó aquí fue a base de masaje, terapia, que yo cuánto. Pero al agravarse, ya yo no tan solo estaba doblado de este lado, sino que me estaba inclinando hacia abajo. Y un dolor constante, diario, que no le valía ya cosas. Entonces, la familia mía se alarmó porque yo tenía un seguro internacional médico y me fui a Estados Unidos, ahora el 6 de marzo. Allá fui recibido por un médico que resultó ser dominicano y se fue aquí de los 6 años de Romana. Después que me vio, me dijo, ven acá. Aquí se nota en la parte de la, como tú dices, de la correa, donde usa la correa, una especie como de... Una fisura. Fisuras y que tú te has caído, tú te has dado algún golpe. Entonces yo le dije, bueno, a mí me dieron muchos golpes. Dice, ¿dónde? Y todo le expliqué. Dice, pero esa vaina, mira, eso es parte de esa cosa. Hoy todo eso es donde tiene que salirte. Tiene que salir toda esa vaina, esos golpes. Lo que pasa es que tenía 29 años, bien comido. ¿Me entiendes? Que nunca había pasado hambre. Me dice, Coto, ¿cuántos años usted tiene? Digo, yo 85, pero voy a cumplir 86, ahora el 1 de junio. Dice, ¿usted sabe el riesgo a que usted se pone con esta operación? Digo, sí, yo lo sé. Y por eso estoy aquí en Estados Unidos, por el deseo de vivir hasta que Dios me mande a buscar, porque yo lo que no quiero es apuntarme.
Y a eso también, mira, superviví. Estoy aquí. Donde muchos no querían meterle cuchillas a esa espalda. Y mira que todavía me operaron y mira lo que tengo que usar. Tengo que usar esta faja obligado, porque si no, hasta que me recupere, él me dio la esperanza, de optimista, de que puedo recuperarme en un 60%. Pero fue una operación que duró 6 horas. Cuando usted ve personas que se quejan, que se echan porque no pueden superar una situación o realmente sienten que no pueden superar una situación, ¿qué usted le dice? ¿Qué usted piensa? Una vez le dije a una pareja, la gente no sabe que los milagros son obra de su confianza. Ellos se lo atribuyen a Dios. En el sentido de que tú crees que es una fuerza externa a ti cuando tú tienes fe, la que te ayuda a superar dificultades. Y es el deseo de la gente de lograrlo, aunque lo atribuya a una fuerza externa, es el que hace posible. La gente no tiene conciencia de lo que tiene en sí mismo interiormente. La vida hay que enfrentarla, no con osadía ni nada, sino enfrentarla con valor y determinación. Y usted decir todas las noches cuando usted se acuesta, mañana yo voy a hacer esto y yo voy a seguir por ese sendero, por esa vía. Yo soy un testimonio para mí de la fuerza que vale la determinación y la voluntad. Es inderrotable la voluntad de la gente cuando quiere echar hacia adelante. Y yo siento que he tenido la suerte de haber sido forjado por la vida para tener esta conciencia y esta voluntad de no sentirme nunca ni vencido ni derrotado. Pero en la vida hay que tener esa fe. Usted decir, yo voy a sobrevivir y yo voy a hacer esto y lo otro. Porque uno tiene que trazarse un plan. El que se derrota está perdido. Estos dos hombres, entonces jóvenes, sabían que luchar por enderezar los torcidos caminos de la patria bajo la dictadura, lo que les deparaba era casi seguramente la muerte. Sin embargo, supieron sobrevivir. Sus cuerpos soportaron las torturas porque nunca perdieron las esperanzas. Esa determinación marcó la diferencia. Julio Escoto y Fafa Taveras hicieron todo por sobrevivir. Hasta el próximo sábado.